Estas son algunas obras pertenecientes al Renacimiento. La primera se titula La Transfiguración. Su autor es Rafael Sanzio Raffaello, fue creada en el año de 1518. Su material es óleo sobre lienzo. Tiene un estilo del Renacimiento italiano y pertenece a la escuela Cinquecento. Está expuesta en todos los museos vaticanos. El tema tratado por el autor es bastante complejo y une dos secuencias independientes pero que se narran consecutivamente en los textos evangélicos. Así, en la tabla podemos contemplar la figura de Cristo arrebatada a los cielos, embellecida y envuelta en una túnica blanca por la acción amorosa de su Padre. Los discípulos, que se habían dormido, se despiertan y contemplan asombrados el milagro de la transfiguración, mientras que Elías y Moisés acompañan a Cristo. En la zona baja hallamos a un nuevo grupo de discípulos, organizados alrededor de la escena del endemoniado, a quien los apóstoles no pudieron curar por falta de fe. La composición se organiza a través de un gran triángulo, cuyas bases son las diversas figuras de la parte baja, acercando a los espectadores a la cuestión de la fe, destacando especialmente la figura femenina, que está de espaldas. Probablemente Rafael se inspirará para realizar las estatuas clásicas que continuamente se descubrirían en Roma. La tensión y el drama que se respira en esta zona se proyectan hacia arriba, donde el verdadero milagro se organiza alrededor de un círculo, utilizando dos puntos de fuga diferentes, uno para cada escena. El empleo de luces procedentes de diversos focos refuerza el carácter espectacular del conjunto en el que participan las rotundas figuras envueltas en sombras, retomando la influencia de Leonardo, mientras que en los personajes advertimos cierto eco de Miguel Ángel. El resultado es una de las más bellas imágenes pintadas por Sanzio, en la que manifiesta su peculiar lenguaje. La segunda obra se titula Santa María Magdalena. Su autor es Tiziano Veselio Tiziano. Su fecha de creación es en el año 1530. Su material es el óleo sobre tabla. Tiene un estilo del Renacimiento italiano, perteneciente a la escuela Venecia. Sus dimensiones son 84 por 69 centímetros y se encuentra expuesta en el Museo Palacio Pitti. Las primeras obras realizadas por Tiziano para el duque de Urbino fueron de temática religiosa, como la adoración de los pastores o esta Magdalena penitente, cuadros de devoción de pequeño formato. La Magdalena aparece en primer plano, cubriendo su desnudez con su larga cabellera y sus manos, a pesar de dejar los senos al descubierto. Eleva su mirada al cielo en señal de devoción y se acompaña del tarro de los afeites con el que ungió los pies a Cristo. Un celaje rojizo que se identifica con la luz crepuscular completa el fondo, creando un acentuado contraste con el cuerpo iluminado. La sensualidad de las formas y la belleza del rostro se convierten en un símbolo de su libertino pasado. Los ojos llorosos se convierten en un elemento fundamental de la composición, identificándose con la piedad y la devoción al que iba destinado el cuadro. Si bien el admirable dibujo configura la volumentaria de la figura, las pinceladas son cada vez más rápidas y empastadas, como podemos apreciar en algunas zonas del cabello, poniendo las bases del estilo que se identificaría como impresionismo mágico en sus últimos años. La dependencia de la luz y el color serán también constantes en los trabajos de Tiziano, convirtiéndose en las bases de la pintura veneciana. El romanticismo es un movimiento artístico y cultural que se inicia en los últimos años del siglo XVIII. Se caracteriza por la expresión del ánimo y los sentimientos. Los artistas y poetas se emocionan con la posibilidad de representar lo subjetivo, que puede ser la exaltación de un héroe o las derrotas. El arte romántico surge como consecuencia del giro y del cambio. Nace como un arte revolucionario que inspira a conseguir cambios sociales, culturales, políticos. Los pintores del romanticismo más importantes son Teodoro Géricault y Delacroix. Ellos fueron los artistas que sobresalieron en la época del romanticismo.
Hablaremos a continuación de cada uno de ellos y de sus obras más representativas dentro de esta época que es el romanticismo. Las características principales de Teodoro Gerakout es que él fue un artista desconforme en su entorno, tiene una personalidad melancólica, se encierra en la incompresión, cayendo a veces en la locura, tiende a criticar lo que lo rodea. Gerakout tuvo una infancia difícil. La revolución asentó este malestar, lo que despertó en él un carácter sensible. Viajó hacia París a tan corta edad, donde asistió a un taller de pintura neoclasicista, en donde él no se logró identificar. Luego acudió a diferentes sesiones en París, donde descubrió a Goya. Entre sus principales obras tenemos Retrato de un oficial de guardia real a caballo. En esta pintura se produce la exaltación de la guerra. Utiliza una técnica bastante nueva, ya que rompe la estructura clásica, pinta el caballo en diagonal hacia el fondo y muestra una identificación del espacio pictórico que lo rodea. También le da mucha importancia y color. En las pinturas de Teodoro se resalta más lo que es el caballo, ya que estos representan una fuerza vital bruta. La segunda obra más representativa es La muerte de Hipólito. Es una buena muestra de un monumento de su vida especialmente temeroso. La estancia en Italia le da el conocimiento directo y admiración por Miguel Ángel y Rafael, de los que extrae sus desnudos escultóricos. En Roma, toma su inspiración para representar fiestas populares de Roma, sobre todo el carnaval, y siempre aparece el caballo como protagonista. Carrera de caballos salvajes en Roma. El autor escoge el momento frenético en el cual los caballos comienzan a correr, los esclavos atacando para parar la carrera de caballos. En esta pintura concilla lo que es un físico narrativo y las formas clásicas, como son los relieves en los cuerpos. Hay un gran movimiento. Luego de esta se produce también la pintura La doma de toros. Tiene las mismas características del paisaje urbano, se cambia uno por rural. Se representa el encuentro de la fuerza bruta del animal con el hombre. Teodoro vuelve a París y se coloca en la posición crítica el régimen de la Restauración, también en lo artístico. En este aspecto es en el que se acerca más a la forma de hacer Goya. El pintor tiene una curiosidad insaciable por lo que ocurre a su alrededor. El pintor tiene una afinidad por representar escenas violentas como una forma de protesta. La balsa de Medusa. Teodoro se inspira en un hecho real en el que por error de un comandante de una embarcación se produce un naufragio. Por tanto, el tema es histórico y real. Aquí nos preguntamos, ¿qué pretende Teodoro con este cuadro? Pues Teodoro pretende denunciar públicamente la incompetencia de algunos oficiales que están apoyados del poder, no solo por amistad o por conveniencia, sino también por un favoritismo. Teodoro escoge esta pintura el momento en el que la esperanza hace su aparición, ya que se vislumbra a lo lejos un barco y un hombre se levanta para hacer señales. Obras suyas son Carrera de caballos y Paisajes de amanecer frío. Teodoro también realizó retratos, interesándose mucho por los tipos populares, como es bandolero. Pinta al bandolero con patillas y sombrero. También pinta a El loco asesino. Es un retrato psicológico magnífico. Emplea tonalidades frías. Delacroix es el pintor romántico por excelencia. Es la personalidad de un artista extraordinariamente culto, con buena fama en el ambiente artístico. Se esforzó por mejorar los procedimientos pictóricos, la técnica de mezcla, entre otros. Delacroix es el único pintor que representa en su época las pasiones de la época, como son liberalismo, revolucionismo, pesimismo binario y orientalismo contemporáneo. Algunas de sus obras son La barca de Dante, abre un viaje interior en el que se adentra el autor, La matanza de Quíos, cuadro en el cual repercutan las muertes de dos personajes importantes, Gerakout y Byron. Se trata de una composición bastante clásica en estructura, pero se apoya mucho en el sentimiento.
se expresa el poder. Una mujer sin esperanza, una mujer con esperanza, la que medio muerta da de amamantar a su hijo para que sobreviva. Esta obra supuso un escándalo para la crítica tradicionalista, pero un apoyo y punto de arranque para las siguientes generaciones. Delacroix viaja a Inglaterra y allí se relaciona con Turner y Constable. Delacroix será punto de unión de la pintura francesa y del género del paisaje, donde se muestra la sensibilidad del autor hacia la naturaleza. También una de sus obras es Grecia en pie sobre las ruinas de Misiolonghi. Esta es la pintura en la figura femenina simbólica que sale de la mina, también en mano sepultada entre las piedras. Esta pintura sirve para representar un hecho histórico en la clave de alegoría. Cuando vuelve de Inglaterra hace cuadros de grandes dimensiones y muy diferentes cada uno de ellos, como son la decapitación de Dux de Valencia. Muestra en él la riqueza del escenario veneciano. En esa pintura da gran importancia a la luz y al color. La libertad guiñando al pueblo. Delacroix se convierte en el intérprete del liberalismo revolucionario. Quiere expresar la exaltación popular, que puso fin al régimen de la monarquía restaurada. El autor tiende hacia este tema un sentimiento importante, como es la libertad como independencia nacional. La mujer que representa la libertad, ondeada a la bandera tricolor, que es el símbolo de la libertad y de Francia. Además, sella la unión de los descamisados y los burgueses. Este cuadro no es una alegoría, porque solo es alegoría la figura de la libertad. Podríamos decir que es penumbramente realista. No hay símbolo, ya que la libertad va vestida de ropajes corrientes, sin espada simbólica. Tras visitar Marruecos y el sur de España, conoce a Goya y se ve influido en él. En esta fase podemos concluir que el romanticismo como movimiento se opone a la ilustración, ya que los ilustrados creían que la razón era el motor que impulsaba al hombre hacia la felicidad. Los románticos rechazaron el optimismo porque pensaron que en esa época los hombres eran infelices y la sociedad le impedía realizar sus deseos personales basándose en la racionalidad y la ciencia. Para que la sociedad actual, el romanticismo dio a conocer una libertad en todos los sentidos político, social y literario. Gracias.